Ucrania despidió el 2022 en medio de la guerra iniciada por Rusia y que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de casi 8 millones de ucranianos fuera de su país. Hacemos un recorrido por los eventos más significativos del conflicto. Perú vivió una nueva crisis política que provocó la salida y detención del presidente Pedro Castillo. Decenas de personas han muerto en las protestas que surgieron en rechazo a la destitución del exmandatario y a través de las cuales los manifestantes exigen la celebración de nuevas elecciones. Un año de cambios para Twitter. El multimillonario Elon Musk compró la red social y desde que se puso al frente, el magnate ha tomado una serie de decisiones que le han acarreado una ola de críticas. Después de unos meses dijo que se apartaría como director de la compañía. En esta emisión repasamos sus medidas más polémicas. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24, esta emisión especial. En esta oportunidad revisamos las noticias que han marcado el 2022 y empezamos en Ucrania, que cerró el año en guerra. Un conflicto que empezó el 24 de febrero y cuyo fin no se vislumbra en el corto plazo. Miles de personas han muerto y casi 8 millones se han visto obligadas a huir de los combates. A continuación, un resumen de los sucesos de estos últimos meses en el informe de Samuel Salgado. Se trata del peor conflicto bélico en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Empezó el 24 de febrero como una operación militar especial que, según Moscú, buscaba desnazificar a Ucrania y derivó en una guerra de desgaste. Los primeros ataques rusos dejaban ver que se trataba de una invasión a gran escala. Por tierra, tanques cruzaban desde las fronteras de Belarus, desde el mar de Azov, ráfagas de misiles y ataques anfibios, y por el cielo bombardeos desde la anexada península de Crimea hacia Ucrania. Jersón, una urbe estratégica a orillas del río Dnipro, cayó en marzo junto a grandes zonas de la vecina región de Zaporilla, donde se encuentra la planta nuclear más grande de Europa, generando preocupaciones sobre un eventual desastre radiactivo. En mayo cayó Mariupol, luego de intensas batallas en la planta siderúrgica de Azovstal. Ante la imposibilidad de tomar Kiev debido a la resistencia ucraniana, Putin reenfocó su estrategia. Y en julio los combates en Severodonetsk y la toma de Lysychansk marcaban el nuevo epicentro de la guerra, Lugansk y Donetsk. La ayuda económica de Occidente permitió a Ucrania defenderse de ataques aéreos e inclinar la balanza a su favor en el campo de batalla. Varias ciudades y enclaves ocupados fueron reconquistados, incluidas zonas en las regiones de Jersón, Donetsk y Lugansk, que junto a Zaporilla fueron anexadas a Rusia por el presidente Putin tras celebrar referendos rechazados por la comunidad internacional. Al paso de la reconquista se descubrieron fosas comunes atribuidas a las fuerzas rusas, como ocurrió en Bucha e Izium, y por las que la ONU concluyó que hubo crímenes de guerra en Ucrania. El impacto del conflicto también se sentía fuera de las fronteras ucranianas. Este país, que es uno de los mayores exportadores de grano en el mundo, vio su actividad detenida por el conflicto, lo que generaba preocupaciones de una crisis alimentaria. Pero en julio, un acuerdo entre las partes permitió reanudar la salida de cereales desde los puertos del Mar Negro. De otro lado, Rusia redujo el suministro de gas a los países de la Unión Europea en respuesta a las sanciones que el bloque le impuso por su invasión a Ucrania, agravando la crisis energética en el viejo continente y en medio de la alta demanda de los europeos para generar energía ante la llegada del invierno. Mientras tanto, en territorio ucraniano, Kiev acusa a Rusia de atacar infraestructura eléctrica clave, dejando a la población a oscuras, sin acceso a calefacción ni agua potable. La comunidad internacional acusa a Putin de utilizar las frías temperaturas como un arma de guerra contra Ucrania. Cambiamos de tema. El pasado 19 de septiembre, el mundo dio el último adiós a uno de los personajes más importantes de la historia moderna, la reina Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre, marcando el fin de toda una era. Asumió el trono cuando tenía solo 25 años y durante las 7 décadas de su reinado atravesó diversos cambios sociales y momentos clave en la historia de la humanidad, como por ejemplo el colapso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría y el Brexit. Reino Unido está hoy en manos de su hijo, el rey Carlos III. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos explica el legado de la fallecida monarca. Isabel II tuvo un reinado de más de 70 años que le dieron el récord de la monarca británica más longeva. Este que se caracterizó por dar estabilidad en tiempos de crisis al Reino Unido por la consolidación del Commonwealth, que integran hoy 53 países, que reemplazó al Imperio Británico, y su inmensa popularidad en todos los años. Se considera que su coronación en 1953 puso fin al periodo de austeridad en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Por el despacho de Isabel II pasaron 15 primeros ministros. El primero de ellos fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, y la última fue Liz Truss, a quien nombró apenas 2 días antes de su muerte. La estabilidad
y la neutralidad política fueron sus grandes aliadas. En el largo reinado de Isabel II, el único momento que puso a tambalear el futuro de la monarquía fue su negativa inicial de permitir un funeral de Estado a la princesa Diana de Gales, quien murió en 1997 tras un accidente de tránsito en París. Y los escándalos personales de su hijo Andrés y de los duques de Sussex, Harry y Meghan, fueron sus últimos dolores de cabeza. Entre tanto, la coronación del rey Carlos III se realizará el próximo 6 de mayo de 2023. Se asegura que será una ceremonia que esté acorde con la realidad económica del país y que será mucho más inclusiva y será el reflejo de una sociedad muchísimo más moderna. La muerte de la reina Isabel II no era lo único que estremecía a los británicos. En 2022, Reino Unido vivió también una agitación política durante la cual 3 personas ocuparon el cargo de primer ministro en menos de 2 meses. La ya empañada administración del entonces premier Boris Johnson colapsó en julio después de una revuelta en su gabinete. Decenas de parlamentarios conservadores renunciaron a sus puestos en el gobierno y retiraron su apoyo a Johnson tras una serie de escándalos como el denominado Partygate sobre las fiestas que el ex líder Tory organizaba incumpliendo las restricciones de coronavirus, y las denuncias de conducta sexual inapropiada de Chris Pincher, a quien Johnson había nombrado jefe adjunto del Partido Conservador. Finalmente dejó el cargo el 6 de septiembre luego de que Liz Truss ganara las elecciones del Partido Conservador. Pero Truss solo duró unas 7 semanas en el cargo. Su caída estuvo precipitada por una tormenta financiera que desató sus propuestas económicas. Finalmente, el 25 de octubre, Truss fue reemplazada por Rishi Sunak, quien se convirtió en el primero de una minoría étnica en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido y llegó al número 10 de Downing Street con la promesa de restaurar la confianza en el gobierno. Vamos a Perú. Durante los últimos 6 años, el país ha tenido 6 presidentes, 4 de los cuales no han terminado su periodo de gobernanza. El último de ellos fue Pedro Castillo. El exmandatario fue destituido por el mismo Congreso que intentó disolver y su salida provocó un estallido social que ha dejado varios muertos. ¿Cómo llegó Perú hasta aquí? Nos los cuenta nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. El 7 de diciembre, Pedro Castillo disolvió el Congreso de Perú para evitar un tercer proceso de impeachment o vacancia presidencial impulsado por el Parlamento, cuando este ni siquiera contaba con 87 votos necesarios para destituirlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al exmandatario le dijeron que muchos congresistas votarían por la vacancia luego de escuchar las acusaciones de 2 testigos, quienes señalaron que Pedro Castillo no solo habría consentido el robo, sino también habría recibido parte de los sobornos. El miedo a perder el poder empujó al exgobernante a quebrar el orden constitucional. El Congreso, con 101 votos, lo destituyó. Castillo intentó fugar, pero fue detenido. Y días después, la justicia le impuso 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad. La inestabilidad de Perú no es de ahora, se remonta a 2016. Y junto con Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino, Pedro Castillo es el 4º presidente que no termina su gobierno en los últimos 6 años. La corrupción salpica a las autoridades, a la clase política y origina conflictos que debilitan a la democracia. Luego de la destitución de Pedro Castillo, las protestas se encendieron en Perú. Pero no todos se movilizan en defensa del exgobernante. Son peruanos que se sienten cansados por el sistema neoliberal que desde hace más de 30 años impone la derecha y los grupos económicos. La población exige cambios, pero el descontento popular también es aprovechado por radicales e instigadores que impulsan el vandalismo, con toma de algunos aeropuertos, bloqueo de carreteras y saqueos. La presidenta Dina Boluarte ordenó el estado de emergencia nacional. Hasta el momento hay varios peruanos muertos por las protestas. La mandataria anunció el adelanto de elecciones y también pidió una tregua. ¿Logrará Dina Boluarte enrumbar al Perú? Solo el tiempo lo dirá. Pasamos a Irán, que vivió en 2022 históricas protestas que comenzaron como un rechazo a la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, quien había sido detenida acusada de no llevar correctamente el velo islámico. Sin embargo, esas manifestaciones se convirtieron en un movimiento de descontento contra una histórica represión que ha llevado a cabo el gobierno iraní. Desde Teherán, nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos hace un repaso de lo sucedido. En la medida que van pasando los años, son cada vez más frecuentes las protestas en contra de la República Islámica
de Irán. La última gran protesta había sucedido en el 2019, pero entonces había sido más la parte de las periferias de las ciudades, el sector económico que había salido a protestar. De ahí la gran sorpresa tal vez de las instituciones del sistema de la República Islámica, de ver cómo especialmente las mujeres y aquel sector de la población joven salió a protestar después de la muerte de esa joven de 22 años, Mahsa Amini, después de haber sido capturada por la policía de la moral y llevada a una comisaría y murió rápidamente después de eso, por lo cual muchas personas en Irán, la gran mayoría de las personas que están en la calle, piensan que esta mujer murió como consecuencia de abusos de esta policía de la moral que lleva deteniendo durante meses y durante años, pero especialmente desde los meses de julio, cuando se reactivó esa presión contra las mujeres, especialmente por ese vestir de ellas en las calles. Estas protestas continúan hasta el día de hoy. La represión es inmensa. Al menos 500 personas, según organizaciones de derechos humanos, han muerto. 18.000, especialmente jóvenes, están en las prisiones y se habla cada vez más de abusos contra especialmente mujeres en estas prisiones. Sin embargo, ellos han intentado amedrentar a la población con estas 2 ejecuciones que llevan hasta el momento, pero la población sigue protestando y pidiendo que no se dé más este tipo de sentencias. La saga Twitter-Elon Musk fue uno de los temas que encabezó los titulares de noticias durante 2022. Desde que manifestó su intención de comprar la compañía y hasta el día de hoy, las decisiones del multimillonario sobre la red social siguen causando controversia. Por ejemplo, la suspensión de cuentas a varios periodistas, aun cuando se autodenomina como un defensor de la libertad de expresión. A continuación, un resumen de lo que ha sucedido en los últimos meses entre el magnate y la plataforma. Todo empezó con un comentario aparentemente jocoso. En 2017, Elon Musk preguntó cuánto costaba Twitter cuando alguien le sugirió que comprara la plataforma. 5 años más tarde, se convirtió en su dueño. Pero para llegar a ello, atravesó una serie de calamidades. Después de llegar a ser el accionista individual con mayor participación de la red social, quiso dar un paso más ambicioso. Después de varios días de pensar en esto, he decidido que quiero adquirir la empresa y convertirla en privada. Su oferta: $44.000 millones por toda la compañía. Después de que Twitter aceptara, Musk suspendió el trato y luego dijo que se retiraba del todo, alegando que la compañía no ofrecía información adecuada sobre la cantidad de cuentas falsas que había en su plataforma. Finalmente revivió su intención de seguir adelante con la compra y así evitar el juicio con el que Twitter quería obligarlo a completar la transacción. El acuerdo se cerró en octubre y entre las primeras medidas, Musk despidió a miles de personas, empezando por los altos ejecutivos de la empresa. Era el inicio de una serie de decisiones que pusieron al magnate en el ojo del huracán, como por ejemplo, restaurar la cuenta del expresidente Donald Trump, que había sido acusado de incitar a la violencia a través de sus redes sociales. Traer de vuelta al exmandatario hacía parte de su idea de luchar contra la restricción del discurso y convertir a la plataforma en un espacio que garantizara la libertad de expresión. Sin embargo, de manera contradictoria, un par de semanas después, suspendió la cuenta de varios periodistas del New York Times, CNN y el Washington Post. Se les acusaba de violar la nueva política de privacidad por compartir información del paradero en tiempo real del jet privado de Musk. Y la medida le acarreó críticas internacionales y amenazas de sanciones. Después de unos turbulentos meses de su reinado, Musk preguntó a sus seguidores si consideraban que debía apartarse como jefe de Twitter. Un 57% de los votantes respondió que sí. Esto significa que la compañía no dejará de sufrir cambios en el corto plazo, manteniendo a los usuarios a la expectativa. Y cerramos con algunas de las mejores imágenes que nos dejó este 2022 provenientes del espacio. Se trata de las fotografías captadas por el telescopio espacial James Webb, el observatorio orbital más grande y poderoso jamás lanzado y que ha permitido a los científicos mirar más allá de lo que ya hemos visto y con mayor claridad. Por ejemplo, miles de galaxias distantes y brillantes nebulosas. De esta manera despedimos esta edición especial de Noticias en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. ¡Feliz Año Nuevo!